Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de cómo agregar valor a su práctica profesional. A veces uno piensa, ¿por qué los pacientes escogen unos profesionales y otros no, habiendo tantas alternativas valiosas en el mercado? Entonces, de eso es de lo que yo les quiero hablar, del criterio con lo que los pacientes eventualmente pueden escoger un profesional y no otro. A veces cuando la asistente suya le reclama alguna novedad, doctor, ¿qué tenemos nuevo para hablarle a los pacientes? A veces cuando nos sentimos en desventaja con algunas propuestas de los colegas, a veces cuando nos señalan de cosas que no podemos hacer, de servicios que no podemos prestar, a veces cuando el paciente viene y nos dice, venga doc, pero usted ¿por qué me va a cobrar eso si en el otro sitio me lo regalan? A veces cuando tenemos la percepción que estamos perdiendo pacientes, es posible que la propuesta de valor que estábamos usando antes ya no nos esté funcionando. Y entonces la idea es cómo hacemos para que los pacientes nos distingan sobre los otros profesionales que hay en el mercado. ¿Cómo hacemos para eso? La idea es tratar de construir un muro, un muro que nos aleje de las propuestas de los otros profesionales, que no nos hagan tan vulnerables. Y ese muro tiene que ser construido con una estrategia de valor. Pero definamos primero qué es valor. Valor es la propiedad subjetiva para poder satisfacer necesidades o poder generar satisfacción en el usuario. Es la cualidad que hace a un producto, a un servicio, a una persona estimable. Entonces, cuando hablamos de valor es básicamente la capacidad que tenemos de superar o de satisfacer las expectativas del paciente. Y es un equilibrio de una cantidad de elementos, porque cuando hablamos de valor, el valor tiene más componentes que una mesita de noche. Entonces, hay cosas que tienen que ver con la calidad, hay cosas que tienen que ver con el precio, hay elementos que tienen que ver con la imagen corporativa, y la idea es tejer ese entramado para lograr satisfacer al paciente. Porque los usuarios al final tienen esa ecuación dando vueltas en la cabeza, y es ¿qué recibo de beneficios? ¿Qué sacrificios debo yo hacer para poder acceder a esos beneficios? Y eso al final va a ser la resultante, va a ser lo que determine que un paciente me escoja a mí y no escoja a otro profesional. La ecuación de valor entonces está compuesta por varios elementos. Elementos tangibles, producto o servicio, cosas adicionales que nosotros generamos, la imagen, todo eso genera como las cosas positivas o los sentimientos positivos que el paciente recibe. Pero por otro lado, también está el sacrificio que el paciente tiene que hacer, que es el costo psicológico, el tiempo, el esfuerzo, incluso el precio que el paciente va a pagar. Entonces, la mezcla de todas estas cosas positivas y los sacrificios que yo debo hacer es lo que al final va a generar valor. Y el valor al final es lo que el cliente cree que le debería costar el producto o servicio. Pero siempre cuando hablamos de valor es importante entender que el valor está más compuesto de cosas tangibles que de características, que de cosas intangibles, y evidentemente el valor no tiene que ver con el precio. A ver, en mercadeo hay un principio que dice, si se puede tocar, no puede valer demasiado. Si nosotros queremos construir una estrategia de valor para seducir a los pacientes, tenemos que tratar de entregarles algo que no tenga que ver con elementos tangibles en la mayoría de los casos. Les voy a poner un ejemplo. Hoy que es el año, pues todavía no sabemos si va a haber olímpicos o no, porque esto lo estamos grabando unas semanas antes de los olímpicos. Pero hablemos un poco del significado de valor y usando el ejemplo de los olímpicos. Una medalla de oro, en realidad una medalla de oro en los olímpicos está compuesto 1.32% de oro, un 6% de cobre y un 92% de plata. En realidad una medalla de oro vale $650. Una medalla de oro vale $650, cuesta $650, 335 una de plata y $5 una de bronce. Y entonces viene la pregunta, si una medalla de oro vale $650, ¿por qué los estados son capaces de invertir hasta 40 millones de euros para obtener una medalla de oro? Por el significado del producto. A veces lo que cuesta no tiene que ver realmente con el valor del producto. Entonces tenemos que construir un entramado de cosas y experiencias para que el paciente perciba realmente el valor que nosotros le podemos presentar y que realmente salgamos
que para él seamos una estrella refulgente en medio del entorno. Entonces, valor es la interpretación de utilidad, es la interpretación de deseo, la interpretación de interés, de belleza y de importancia. Y esa suma de todas estas cosas es lo que el paciente va a hacer que más fácilmente nos escoja a nosotros que a otros profesionales posiblemente igual de buenos que nosotros, igual de atentos con los pacientes, igual de comprometidos con ellos. Pero entonces al final el servicio va a ser, el valor, perdón, va a ser un sentimiento, ¿sí?, que está compuesto sobre todo de elementos intangibles. Perdón que mencione marcas, pero cuando hablamos de valor, no es suficiente que las cosas se hagan bien para que uno pueda aspirar a un elemento o a otro. No es suficiente con que un reloj mida bien el tiempo para que la gente esté dispuesta a pagar una determinada suma por él o realizar un sacrificio. Entonces, valor al final, cuando hablamos de valor, es, ¿cómo lo pudiéramos definir como en paisa? Valor es cuando yo entro al consultorio, el doctor, no sé, me adapta un lente de contacto, me presta una serie de servicios y me cobra $500. Y yo salgo del consultorio y salgo, respiro profundamente después de pagar los $500 y digo, mereció ese pago, valió la pena. Eso al final es el servicio y es, usted hace una serie de sacrificios para acceder a un profesional y a un producto o un servicio que preste ese profesional. Y después de ello, después de que el paciente hace todos esos sacrificios, que salga y diga, valió la pena, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Para que la gente entienda que valió la pena, hay que construir una escala de valor. Hay que entender qué es lo que yo estoy dispuesto a entregarle a mi paciente. Entonces, dentro de la escala de valor hay atributos mínimos, dijéramos, hombre, un examen bien hecho, una relativa puntualidad del paciente y todo, son, dijéramos, valores básicos que pues simplemente tenemos que tener porque si no la gente no nos va a ver, vamos a ser transparentes para todo el mundo. Pero eso solo no es suficiente para garantizar el éxito, porque tenemos que ir un poco más allá de los básicos. Hay valores incluso esperados, sí, que son atributos que uno dice, yo entro a cualquier parte y cualquiera va a ser capaz de darme eso. Cuando empezamos realmente a colocarnos adecuadamente en el disco duro del consumidor, ya tenemos que estar empezando a hablar de atributos que no necesariamente espera el paciente y que no necesariamente conoce, o sobre todo atributos que son excepcionales. Cuando usted le entrega al paciente algo que es excepcional, que el paciente no sabía que usted le podía entregar, esos son los que hacen que usted se le acomode en el ventrículo a ese profesional. Entonces el reto es, ¿cómo logro yo construir, dijéramos, propuestas de valor que sean deseadas o que sean imprevistas para los pacientes, que es la mejor manera de impactar positivamente el disco duro de mi paciente? Pero entonces, si yo quiero construir una estrategia de valor, hay dos elementos que tienen que ir totalmente de la mano. El primer elemento es que sea una utilidad percibida y es, listo, yo voy a recibir una adaptación de lentes de contacto y todas esas cosas y entonces me van a dar un bono para ir a una cafetería que quede en Beirut. Eso puede ser muy bueno el bono, pero a mí realmente no me sirve. Entonces, cuando yo voy a generar una propuesta de valor, tiene que ser algo que para el paciente realmente sea útil. No es suficiente con que sea bueno para usted, que para el paciente sea útil. Pero lo segundo es que tiene que tener un determinado grado de singularidad. O sea, yo para poder diferenciarme tiene que ser útil con el paciente, pero tiene que ser una propuesta que no estén usando los otros profesionales, porque si no voy a ser parte del paisaje. Y en la medida en que mi propuesta sea singular y sea de utilidad para el paciente, es donde vamos a lograr construir el sentimiento de valor. Como dice, Michael Porter, como dice Michael Porter, hay que crear algo que sea percibido por mi consumidor como único.
Entonces, cuando decimos, ¿cómo creo yo una diferenciación? ¿Cómo hago para que se vea como único? El reto es que todos los productos, todos los servicios, todas las propuestas que usted le haga al paciente son susceptibles de diferenciarse. O sea, usted puede sentarse, hacer una propuesta y trabajar con su equipo y con seguridad que cualquier propuesta, por simple que parezca, usted es capaz de diferenciarla de las otras propuestas del mercado. Entonces, en la medida en que tengamos eso, es que vamos a poder impactar a mi consumidor, a mi paciente. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo logramos impactar al paciente? ¿Cómo logramos comunicar eso al paciente? Y entonces hay 3 esquemas de comunicación o de interacción con los consumidores, y en la medida en que vamos, dijéramos, subiendo la pendiente, cada vez vamos a ser, dijéramos, más efectivos en la comunicación. Cuando tenemos un paciente, cuando tenemos un consumidor, la forma más sencilla de comunicarnos con él es esa manera transaccional. La manera transaccional, ¿de qué habla? Un esquema que está basado en, o sea, la catarata, la más barata, que tiene que ver un poco con estrategias de reducción de precios y todas estas cosas. Y esa transaccional se basa en una simpleza en la transacción. ¿Cuánto vale? El paciente raya la tarjeta de crédito ahí y sale sin novedad. Tienes una cita presencial con tu preparación académica, con los profesionales de la salud visual de América Latina, con los negocios. Asegura tu cupo en franjafedopto2021.com inscripciones. Enfrentando eficazmente la era digital. Para poder hacer esa parte transaccional, entonces desde el punto de vista de nosotros asumimos que el paciente sabe todo. Asumimos que el paciente conoce el producto o el servicio. Y entonces tenemos que empezar a manejar tal vez commodities, productos que no son diferenciables. Ese esquema de comunicación transaccional con los pacientes tiene un determinado mercado al que podemos impactar, que son pacientes que hacen énfasis en el precio, que son insensibles a las propuestas de valor, sí, que son pacientes que creen conocerlo todo y son personas totalmente infieles, y que son las personas que vienen donde usted, le piden la fórmula y siempre quieren entrar, comprar por internet, ver dónde alguien se los deja, no sé, un poquito más fácil. Ese tipo de pacientes puede que hoy le generen algún tipo de, dijéramos, de tranquilidad en su operación, pero es imposible que construya un futuro con un tipo de pacientes como esos. Con esos pacientes que no perciben el valor y que lo único que están pensando en el precio, esos pacientes puede que le ayude a pagar los servicios hoy, pero al final no va a ser un alivio para su ejercicio profesional. Después viene la relación con ese paciente que nos permite la comunicación de tipo consultivo y que podemos, dijéramos, trabajar con él en eso. Entonces, ya podemos ayudar a identificar problemas del paciente, lo podemos asesorar y generar soluciones. Este tipo de pacientes vienen porque requieren una solución a un problema y aprecian el trato especial, buscan un valor en la relación, aprecian la asesoría y son pacientes que incluso están dispuestos a aceptar un mejor precio. Sí, estos pacientes de valor extrínseco nos generan tranquilidad en las operaciones a mediano y corto plazo, ¿sí? Y de alguna manera nos dan tranquilidad frente a un crecimiento futuro. Pero realmente, no sé, el santo grial de las relaciones con los pacientes, yo no sé si eso aplica en este caso, es la parte que tiene que ver con la parte relacional. Cuando yo logro desarrollar una interacción relacional con mi paciente, en que puedo trabajar en personalización, en construir una relación gana-gana, en desarrollar valor a largo plazo, es ahí donde realmente voy a tener un paciente que me va a acompañar toda la vida, ¿sí? Que le puse primero ortocolatología y en algún momento también le voy a poner unos lentes multifocales, en algún momento de la vida, porque acuerde que los pacientes, dicen las estadísticas por ahí, que un paciente normal puede que requiera alrededor de 40 soluciones visuales en toda la vida. Y pues como que el reto es, yo apunto a que soy capaz de sostener, pues de suplir las 40
soluciones visuales. Esos tipos de pacientes esperan grandes aportes de parte suya, ¿sí? Confían en uno y realmente eso es lo que nos permite, dijéramos, construir algo de valor con el paciente. Pero entonces, para yo poder construir una estrategia de valor, listo, ya sabemos que tenemos que desarrollar algo como relacional, pero tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es que tenemos que tratar de conocer y entender nuestro hábitat, o sea, quiénes son nuestros colegas, cuál es el futuro, cómo se desarrolla la economía, cuáles son los factores claves de éxito. Tenemos que hacer un escaneo personal porque tenemos que entender también qué es lo que valora nuestro paciente. Hay pacientes que valoran algunas cosas, por ejemplo, el trato, la calidez, que el asistente suya se acuerde del nombre, que lo llame a felicitarlo en el cumpleaños, pero hay pacientes que lo que valoran es, por ejemplo, nuevas propuestas tecnológicas a las que uno puede acceder más fácilmente. Hay que entender primero qué valora más el paciente, a qué le da más importancia, ¿sí? Lo segundo es, listo, ya entendemos que mi paciente valora unos determinados elementos, propuestas, características. Ahora lo segundo es que yo me debo comparar con mis colegas, ¿cómo voy yo con los colegas? En la medida, pues yo me tengo que preocupar también en que si mi paciente valora eso, yo tengo que generar un poco de distancia con mis colegas porque si no puedo acabar teniendo un problema. ¿En qué se diferencia mi producto con relación al de los colegas? Si esa diferencia de alguna manera supone una ventaja, sí. Y si los pacientes conocen esa diferencia. Muchos de ustedes saben que nosotros tenemos una práctica privada aquí en Medellín, Colombia, donde los espero. A veces nosotros, dijéramos, dentro del servicio clásico de la parte de optometría, hacemos mucho énfasis en la prevención del glaucoma. Y entonces hablamos de que los profesionales de nosotros van a tratar de detectar esa enfermedad silenciosa que es el glaucoma. Pero mal haríamos en hacer tonometrías o mirar los ángulos de cámara anterior o la excavación si yo eso no alerto al paciente y no le digo, mire, la diferencia nuestra acá es que nosotros le vamos a hacer todo esto para prevenir el enemigo silencioso, el ladrón de la visión. Y es de la manera en que los pacientes van a valorar la diferencia mientras la conozcan. Algunas empresas le preguntan a los clientes qué es lo que quieren, pero los líderes del mercado siempre saben lo que los clientes quieren antes de que ellos mismos sean conscientes. Entonces el tema es cómo nos vamos moviendo para ir, como leyendo precozmente las aspiraciones de los pacientes. Y de ahí es de donde van a ser nuestro plan de acción. Un plan de acción en valor, lo primero que debía hacer es tratar de hacer la vida más fácil del paciente. Entonces hay una ecuación que se llama el coeficiente de conveniencia, o sea, ¿cuál es el deseo de yo adquirir una cosa y cuál es el sacrificio, el factor de molestia? Entonces, si yo quiero hacer la vida más fácil del paciente, tengo que pensar en la ubicación, tengo que pensar en el tiempo que va a mandar el paciente, la facilidad de acceso desde el punto de vista de horarios, las formas de pago, en fin, toda esta serie de elementos que hacen que la vida sea más fácil. Primera propuesta, hacer la vida más fácil. La segunda propuesta es proveer un resultado mayor. Cuando hablamos de proveer un resultado mayor, es tratar de desafiar las suposiciones en el tiempo. Hay un término en psicología que se llama la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida habla de que usted tiene un pajarito en una jaula en su casa y el pajarito lo tiene ahí por meses, por años y todo. Cualquier día sale de afán y se le olvida cerrar la jaula del pajarito y se baja a trabajar. Y es posible que venga en la noche y el pajarito esté adentro de la jaula porque él ya desafortunadamente aprendió que no puede salir de ese entorno. Entonces el reto,
cuando hablamos de proveer un resultado superior, es desafiar la suposición en el tiempo, desafiar la desesperanza aprendida y tratar de generar nuevas alternativas. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir un plan de acción es cómo tomar como propios los problemas del paciente. Sí, o sea, ponerse en los zapatos del paciente en cuanto a proveer soluciones que estén dentro. No sé, yo uso mucho la palabra pertinencia en la atención de los pacientes, que sea pertinente para este paciente. Ofrecer garantías, descuentos, rangos de precios, pero sobre todo productos que le convengan, que necesite y que el paciente pueda cumplir con sus aspiraciones ahí. Otro elemento es tratar de potenciar el conocimiento del paciente. A los pacientes, desafortunadamente, el mercado a veces los va deseducando y entonces los pacientes van aprendiendo los esquemas más simples y es la venta más sencilla, basada en precios, en simpleza del producto. Nosotros tenemos que potenciar el conocimiento del paciente, entrenarlo, enseñarle sobre productos más complejos para que cuando nosotros hagamos una propuesta el paciente esté realmente dispuesto a hacer el esfuerzo por él. Y tenemos que dirigirnos a la complejidad. Hay que entender cuáles son las debilidades del paciente, hay que entender bien cuáles son las necesidades del paciente para tratar nosotros de impactar positivamente ahí. Hay un elemento que habla de involucrar a los pacientes en la creación de valor. Las propuestas de valor deberían tratar de involucrar al paciente en la creación de valor. Les voy a dar el ejemplo más sencillo de todos y después vamos sobre la optometría. Por ejemplo, IKEA. Usted va a comprar un mueble en IKEA o IKEA, sí, y entonces el proveedor comparte con usted. Usted va a armar el mueble, entonces él puede hacer un sacrificio en el precio. A veces estos conceptos de readaptación, de repuestos de lentes, todas esas cosas en que el paciente no va a demandar esfuerzo ni creatividad suya, es posible que ahí uno pudiera compartir un poco, dijéramos, el valor de la solución con el paciente, tratando de permitirle el acceso más fácilmente a una solución. O sea, uno no puede cobrar lo mismo, dijéramos, o esperar el mismo sacrificio del paciente cuando usted va a adaptar un lente escleral por primera vez que cuando va a pedir un repuesto, ¿no es cierto? Es eso. Y finalmente es tratar de proveer la mayor cantidad de opciones. Las propuestas visuales, cuando son propuestas simples, hacen que los pacientes les provoque salir y hacer el tour óptico y entrar, no sé, a muchas ópticas, a muchos consultorios a preguntar cómo son las cosas. En la medida en que yo soy capaz de proveer más opciones creativas, más opciones diferentes, es mucho más factible que ese paciente venga y nos toque la mano. Un papá alguna vez llevó a su hijo a pasear y en ese paseo el hijo conoció el eco. Entonces el niño, ¡hola! Y el eco le contestó, ¡horrible! Y el eco le contestó, ¡espantoso! Y el eco le contestó. Entonces el niño volteó donde el papá y le preguntó, papá, ¿qué es esto? Y entonces el papá lo tomó de la mano y le dijo, escucha, hijo, hermoso. Y el eco le contestó, maravilloso. Y el eco le contestó. Y el niño le preguntó, pero papá, ¿qué es esto? Y dijo, es la vida. Como la llamas, te responde. Pídele lo mejor y te dará lo mejor. Pídele lo peor y te dará lo peor. La propuesta es, pidámosle lo mejor a la vida. Pidámosle lo mejor a la vida para que nuestros pacientes tengan soluciones en nuestras manos, que nosotros le impactemos positivamente su calidad de vida. Y en la medida que hagamos eso, también la vida nos va a corresponder, porque la vida, el creador, la naturaleza, Alá, Mahoma, en fin, no se quedan con nada. Todo se va a devolver en beneficios para nosotros y nuestros pacientes. Muchas gracias, chicos.